Ya tenemos acá al doctor José Verona, que la está rompiendo en el TikTok. Lo hemos visto explicando ahí con lujo de detalles las crisis por las que está pasando la presidenta. Vi, doctor Verona, su explicación de los Rolex, muy interesante. ¿Cuántos seguidores ya ha conseguido en esa red social? Porque ha tenido unos detalles usted ahí sobre los escenarios del Rolex. Y hoy también queríamos que nos ayude a entender este tema de un supuesto desbalance patrimonial de la presidenta, ¿no, Cari? Así es. Buenas noches, bienvenido a Latina Noticias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me toma por sorpresa. El TikTok lo creé el 18 de febrero de manera muy circunstancial. Estaba de viaje yo por Estados Unidos y me aburría con lo que estamos haciendo y creé el TikTok de manera muy casual. Pero los peruanos son muy acuciosos en sus preguntas, entonces el TikTok se llama doctor.verona y la dinámica que tiene es la gente me pregunta y yo le respondo. Claro, es como un consultorio en redes. Sí, y es justamente muchas personas tienen, digamos, sobre los temas técnicos muchas dudas y lo que se especula y no se queda claro, y usted que es bastante didáctico, incluso nos va a poder ayudar aquí el público de Buenas Nuevas, Malas Nuevas, entender lo que está pasando con la presidenta Dina Boluarte. Primero hablábamos de los relojes, que hasta el momento no tenemos idea, Santiago, de dónde los ha sacado. Dice que lo va a decir ante la Fiscalía, pero la opinión pública pues se mantiene en ascuas. Pero además este fin de semana el comercio justamente expone que hay unos ingresos, depósitos a la cuenta de la presidenta Dina Boluarte que supera el 1.000.000 de soles. Y estamos hablando, abogado, de un dinero que según la UIF es o no tiene un origen conocido, ¿no? Y se hablan, pues, a ver, ¿eso qué significa para el que el público entienda? ¿Qué significa cuando algún dinero no tiene un origen conocido? Lo voy a explicar como si estuviera en el TikTok. Perfecto. Por favor. En este famoso. Adelante. Qué buena pregunta que uso en TikTok. Entonces, cuando la unidad de inteligencia financiera interviene es porque hay un reporte de operación sospechosa. ¿Qué significa? Para el oficial de cumplimiento de la entidad bancaria o financiera donde ha entrado ese dinero, no existe sustento. Entonces levanta un reporte de operación sospechosa. Doctor, ¿cómo sabe esto? Porque esa es la única forma que el caso llegue a la unidad de inteligencia financiera UIF. No existe otra. Es la única forma. Doctor, ¿qué significa esto? Significa que han detectado un movimiento de dinero millonario que para la unidad de inteligencia financiera, que es la que lucha contra el lavado de activos, no tiene sustento. Ahora, a partir de esa idea, la defensa que articula Palacio de Gobierno ha sido la siguiente. Ciudadanos se ha reportado más de 1.000.000 de soles ingresando a las cuentas de la presidenta. La presidenta fue precisamente también presidenta del Club Departamental Apurímac y manejó los fondos de ese club en cuentas privadas. Más o menos así ha querido hacer la explicación Palacio de Gobierno. Eso es legal, incluso ha dicho el Premier que es normal, que es un uso común. ¿Qué dice usted? Absolutamente falso. Ese es fake, falso. SUNAT todos los días le fiscaliza a más de 100.000 personas el hecho de incremento patrimonial no justificado. ¿Qué significa esto? Tú me haces el dinero de Buenas Nuevas para guardarlo en mi cuenta. Y yo me hace la transferencia cuenta a cuenta y lo tengo en mi cuenta. Y cuando viene la SUNAT, no, yo guardé el dinero de Buenas Nuevas. ¿Así? ¿En qué se sustenta? No me sustento en nada. ¿Cómo? Incremento patrimonial no justificado, 30% del dinero que te dio Buenas Nuevas. Es exactamente lo que le tiene que pasar a Dina Boluarte. O sea, tendría que haber la figura de una persona jurídica, porque si se supone que la presidenta en su momento lideraba este club departamental, tendría que haber habido una cuenta a nombre del club departamental. Exacto. Para que ese manejo sea prolijo y correcto. A ver, un club departamental es una asociación sin fines de lucro. La iglesia, los olvidados de Dios, si quiere manejar dinero, tiene que tener su cuenta como asociación sin fines de lucro, los olvidados de Dios. Y ahí depositamos. El Club Lawn Tennis, que está acá al ladito, tiene su cuenta. Club Lawn Tennis, asociación sin fines de lucro. El Club Alianza Lima, el Club Universitario de Deportes, el Club César Vallejo, son asociaciones sin fines de lucro, tienen su propia cuenta bancaria. Y en esa cuenta bancaria se depositan todos los fondos. Ahora, doctor, hay una práctica donde el presidente de la asociación transfiere fondos a su nombre. ¿Se puede hacer? ¿Es legal? Sí, en la medida que tengan la documentación correspondiente. O sea, un acta, digamos, de todos tus socios del club que te den ese poder. Para nada, en absoluto. Son 3 documentos. Primer documento, contrato de mandato. Yo recibo el mandato de administrar los fondos en mi cuenta. Caso de
Supongamos que el Club Apurímac, que no es el caso, vamos a cambiar el nombre, supongamos que el Club Chiclayo tenía un embargo y no queríamos depositar la plata en el Club Chiclayo porque la iban a embargar. Entonces, contrato de mandato para que los pagos entren a la cuenta del doctor José Verona para que le administre el dinero en nombre de el Club Chiclayo. Por dar el primer ejemplo, contrato de mandato. Segundo, contrato de trabajo. Si yo estoy en planilla y en mi contrato dice pagará a proveedores, el doctor Verona cobrará un cheque de gerencia, lo depositará en su cuenta y pagará en proveedores. Segundo, ¿vale? Contrato de trabajo. Tercero, contrato de representación. Tengo una vigencia de poder, me nombraron apoderado y voy a cobrar un dinero o me van a depositar un dinero para hacer unos pagos. Pero si no tienes ninguno de los tres contratos, con firma legalizada, hago el hincapié. Con firma legalizada no sirve para nada. Hay que tener claro que para SUNAT los únicos documentos que son válidos son aquellos que encuentran con la legalización notarial. Si no, son nulos, no sirven. ¿Y qué constituye? Incremento patrimonial no justificado. Y justamente frente a este escenario, pongámonos en el caso de que la presidenta no tiene estos documentos, que era un tema de confianza, todos somos paisanos, nos llevamos bien y se hacen los depósitos porque hay cierto nivel de confianza. Si no tiene esos documentos, ¿qué podría pasar con la presidenta Dina Boluarte? ¿Sobre qué delitos podría ser procesada? Vamos a hablar de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera ha abierto un reporte de operación sospechosa. Recordemos que la presidenta Dina Boluarte ya tiene una investigación de lavado de activos. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la obligación, acto 1, notificar esa investigación. Que es una investigación que no la autorizó el fiscal de la Nación, porque en la época donde abrieron esa investigación todavía no tenía la investidura del presidente. Es una investigación normal que la tiene. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la obligación de informar a esa fiscalía. A esa fiscalía donde hay un lavado de activos, por si acaso, acá tenemos un nuevo reporte. 1 milloncito de Club Apurímac. Acto 1. Acto 2. Hay una investigación por enriquecimiento ilícito autorizado por la fiscal de la Nación de reciente data, de la semana pasada. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que hacer otro oficio y dirigirse a la Unidad de Inteligencia Financiera y decirle, señores, Unidad de Inteligencia Financiera, acá hay una información que puede ver con ese caso de enriquecimiento ilícito. Tercer oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera, por el reporte de operación sospechosa, tiene la obligación de emitir un oficio a SUNAT, diciéndole, SUNAT, que sepas que acá puede haber incremento patrimonial no justificado, porque para mí UIF no tiene sustento, no tiene justificación este movimiento. Son 3 oficios que la UIF tiene la obligación de emitir a estas 3 entidades. Ahora, una de las cosas que también se ha mencionado en este informe del comercio sobre el manejo de estos dineros en cuentas a nombre de la presidenta es el pago a cash de una camioneta. $25.000 me parece que se paga. En su práctica, ¿ha visto este patrón es común? ¿La gente compra camioneta pagando al costado? ¿Cómo lo ve? Para nada, en absoluto. Primero voy a complementar la respuesta anterior porque se me quedó en el tintero. Mis respuestas son para cualquier peruano. Los 18 millones de peruanos de la población económicamente activa, cualquier persona que tiene DNI, tiene que cumplir con estas exigencias que yo estoy señalando, porque así son investigados. La presidenta Dina Boluarte no tiene una corona, no es ciudadana de primera clase y nosotros de segunda clase para tener un trato diferenciado. O sea, mis respuestas no son de el trato a los funcionarios públicos, no señor. Claro, no, usted no está repasando la ley, no está repasando lo que dice. Pero cualquier persona, tuyo, el camarógrafo, el señor del café, el señor taxista de la esquina, todos tienen estas obligaciones. Nadie está excluido. Voy a ir con tu pregunta. La camioneta y los $25.000. ¿Se suele comprar camionetas en efectivo? Porque el premier decía, producto de sus ahorros, pagó de un solo... Ahorros familiares. Un solo pepo todo. La verdad que, señora presidenta, si usted tiene la oportunidad de ver este video, asesore bien a sus ministros antes de opinar. Lo único que está sucediendo, están haciendo un papelón ridículo, dando opiniones que no se ajustan a derecho. Le voy a dar mi respuesta. Desde el año 2000, en el Perú, existe una ley de bancarización, por la cual nadie puede comprar un vehículo sin bancarización. Nadie puede comprar una casa sin bancarización. Ese vehículo, así haya costado 10.000 soles, tiene que ser bancarizado. Es más, el notario, y acá puede emitir opinión el Colegio de Notarios del Perú, los notarios tienen que hacer el inserto. ¿Qué es eso? Es incluir el voucher de pago en la escritura pública por la cual pasan a su nombre el vehículo que ha comprado. Entonces, uno no puede adquirir un vehículo si aquel documento notarial no incluye el voucher de pago y se describe banco,
número de operación, fecha, monto. Se tiene que detallar el voucher por el cual, por tanto, en el Perú no se pueden comprar vehículos al cash. Eso es falso, no se ajusta a la verdad, no se ajusta a derecho. Claro, porque creo que habría una legítima sospecha también de dónde sacaste el dinero, ¿no? O sea, ¿con qué idea los fiscales investigan estas cuentas? Sospechan lavado de activos. Entonces, allí creo que sería un panorama más complicado, ¿no, Karen? Y justamente en estas épocas en las que se hablan de que hay estos ingresos, es en el, digamos, también incluye los años de campaña. Y recordemos que también uno de los asesores muy cercanos a Castillo dijo que entregó dinero a Dina Boluarte para una serie de cosas que no se justificaron justamente frente a la OMP. Entonces, hablamos de que incluso podría ser que se dé el escenario de una figura de lavado de activos, considerando de que hay aportes y ingresos que no han sido reconocidos dentro de la UIF. Voy a detallar. Cuando yo tengo un desbalance, indicios de desbalance patrimonial, la SUNAT me hace una fiscalización para ver si es que mi patrimonio, mi incremento patrimonial es justificado o no justificado. En el reloj aparentemente es no justificado. En este millón es no justificado. En la camioneta es no justificado. ¿Qué pasa cuando un funcionario público le detectan incremento patrimonial no justificado? Ese es un indicio razonable por el cual el fiscal automáticamente abre investigación de lavado de activos. ¿Por qué? La determinación de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, la determinación de la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, califica como prueba razonable y le da el indicio razonable al fiscal para aperturar investigación de lavado de activos, que es lo que tiene que suceder. Correcto, está clarísimo. Los supuestos aportes a las campañas, porque la presidenta postuló a la alcaldía de Surquillo antes de postular en la plancha presidencial con Pedro Castillo, y el informe habla de depósitos continuos que podrían haber sido aportes de campaña. Bajo ese concepto, ¿también una persona natural puede manejar en su cuenta aportes que después va a utilizar en un partido, en una persona jurídica como un partido político? Para nada, qué buena pregunta. La declaración de SUNAT es una declaración interna, declaración de impuestos. La declaración única de aduanas es una declaración para productos importados. La declaración de gestión pública, cuando es un funcionario, y Dina Boluarte lo era jefe de la oficina de DNI de Surco, tenía que hacer una declaración de funcionario público. Ahora, si yo soy candidato político, no soy funcionario político, no soy funcionario público, pero yo soy postulante a un cargo de elección popular, tengo que presentar mi declaración, ojo que es una quinta declaración, tengo que presentar mi declaración al Jurado Nacional de Elecciones, declarando cuál es el aporte para la campaña que he recibido. Es más, eso constituye obligaciones administrativas, genera infracciones administrativas y hasta denuncias penales, porque hay límites de aporte a la campaña. Yo no puedo burlar esa norma de campañas electorales y recibir el dinero en mi cuenta bancaria. Es más, en este acto no funciona el contrato de mandato. Yo no puedo dar el mandato a determinada persona que reciba el dinero por el partido. El partido tiene que recibirlo en su cuenta. ¿Vale? Y son aportes a campaña, no son donaciones. Claro. No, pero no hay nada a cambio. Sí, pero la donación tiene otro concepto. Acá te estoy entregando dinero, aportes a campaña que tienen que declararse al Jurado Nacional de Elecciones. De no declararse constituye infracción contra el sistema electoral y es punible y es probable denuncia ante el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es su análisis sobre las respuestas que justamente se han dado al respecto de los últimos cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte? Hablamos de los relojes en los que no se dice nada y que se dirá ante la Fiscalía las respuestas, y de las respuestas de normalizar justamente estas cuentas mancomunadas que ha dado justamente el ministro Gustavo Adriancén. Él habla de que saquen una calculadora, ustedes, no pasa de 10.000 soles mensuales, no es nada más que eso. Claro, como ¿no? Que es la plata del club que la administró por años, exacto, pero eran montos pequeños, ¿no? Pero a lo largo de los años se han sumado, justamente. ¿Cómo califican, digamos, este actuar en defensa de la opinión pública por el momento de la presidenta? Mira, no sé si reírme o ponerme a llorar, pero muchas de estas cosas yo las he comentado en mi TikTok, Dr.Verona, y él lo puede encontrar. Pero, o sea, un alto funcionario público como presidente del Consejo de Ministros no puede expresarse de esa manera del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Desde que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera era mi amigo Sergio Espinosa, es una entidad élite, es una entidad intachable y es una entidad académica y profesional. Entonces, ¿por dónde tiene que ir la estrategia de defensa de la presidenta? Porque Primero, los números tienen que cuadrar. Primero, no burlarse de las entidades. Decir que hay que dividir, y entonces, ¿para qué tenemos unidad de inteligencia financiera? Esto lo ha detectado la unidad de inteligencia financiera, con el respeto que se merece, asistente de funciones en otras índoles. La unidad de inteligencia financiera no juega. La unidad de inteligencia financiera actúa por iniciación de un oficial de cumplimiento que presenta un reporte de operación sospechosa. Eso es lo que hay. Entonces, la estrategia legal que debe seguir la presidenta, primero, que salga un abogado de vocero. Yo no puedo usar de vocero a los ministros. No, no ha presentado abogado a la presidenta sobre estos casos, ¿ah? No ha presentado un abogado. Estos no son actos personales. Un ministro no puede responder por actos personales de la presidenta de la República. Ella tiene que responder a través de su abogado o su vocero designado. Pero a mí me causa sorpresa y hasta se me cae la cara de vergüenza ver a mis ministros haciendo defensa personal de la presidenta. Digo, ¿esto es un acto de gobierno? Acá hay un acto de gestión pública, un acto de salud, de educación. Vamos a generar salir de la pobreza. No, son actos es más bien personales. político, no es más bien una defensa política. Los ministros salen como espadachines a intentar decir lo que la presidenta no dice. Ese es el tema. E incluso dicen cosas sin sustento. O sea, con lo que acaba de decir el presidente del Consejo de Ministros, cualquier persona en el Perú tiene la autorización para mover milloncitos en su cuenta. Y cuando SUNAT le diga qué documento legal tiene sustento, no, igual que DINA, agarra tu calculadora y divine nomás. O sea, ¿te imaginas el desgobierno que está incentivando el presidente del Consejo de Gobierno? O sea, yo he sido auditor de la SUNAT, yo he sido fedatario de la SUNAT. Yo he sido practicante en la SUNAT. Yo ingresé a la SUNAT en 1996 y trabajé hasta el año 2004. Y me causa sorpresa porque esto va a permitir que le falten el respeto a los auditores. Ahora, la verdad también, doctor, es que la clase política peruana siempre ha tenido problemas en tema de cuentas, movimientos de dinero, incluso el cargo de transparencia, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay dos planos. Uno legal, que usted nos explica bien, pero también quizá uno político. En el plano estrictamente legal, ¿este es un problema de qué nivel de seriedad para la presidenta? Muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Es muy grave porque ella es funcionario público. Incremento patrimonial no justificado. Tienes los dos caldos de cultivo para investigaciones por lavado de activos. A nivel de fiscalía van a entrar en etapa preliminar, lo van a dejar ahí por la investidura que ella tiene. Pero a nivel político, una tras otra acusaciones sobre manejos de dinero oscuros, ambiguos o no transparentes, lo único que genera es que se cocine una vacancia presidencial. Y es justamente lo que se está cocinando en estos momentos en el Congreso de la República y que incluso algunos podrían animarse a apoyar para tener algún tipo de explicación o defensa de la propia presidenta frente al Parlamento y finalmente a la opinión pública. Muchas gracias, doctor Brandao, por toda la información que nos ha brindado. Creo que le ha quedado claro también a aquellos que quizás mueven dinero así sin mayor justificación, que tienen que ser conscientes de lo que ingresa y sale de sus cuentas. Bueno, sigan al doctor Verona en TikTok, porque la verdad es que ha sido muy interesante ver una explicación a este nivel, como nos ha explicado, dirigiéndose a la cámara el doctor. Así que si puede repetirnos la cuenta de TikTok, porque acá por lo menos se va a llevar unos 1000 seguidores. ¿Ah? Voy a repetirla para que la puedan poner ahí. Claro, claro. claro. La gente es Doctor Verona. Yo encantado de recibir sus preguntas. También quiero aprovechar Frecuencia Latina para agradecer esta invitación. Yo recibo algo de 3.000 a 5.000 preguntas diarias. Elijo 20 para responder cada una y espero que estas respuestas les sirvan para que se eviten problemas con la SUNAT. Algo que, si me regalan 30 segundos, sí, claro, es que, señores, el tratamiento que está recibiendo en estos momentos la presidenta Dina Boluarte no es como tratan a los ciudadanos en el Perú. En cuanto tú tengas en tu cuenta 100.000 soles con una diferencia no sustentada, lo que va a hacer la SUNAT es determinarte incremento patrimonial no justificado. Te va a cobrar el 30% de impuesto a la renta sobre ese dinero sin sustento y te va a cobrar una multa del 50% del tributo emitido. Quiere decir 15.000 soles. Por tener 100.000 soles sin sustento, SUNAT te cobra 30.000 soles de impuesto a la renta
15.000 soles de multa por tener 100.000. Saca tú tus cuentas. ¿Cómo reviso y evito investigaciones de incremento patrimonial no justificado? Entra con tu clave sola a la página web de la SUNAT. Ahí hay un link de ITF. Haces clic y te vas a llevar más de una sorpresa porque vas a encontrar el movimiento de todos los meses, todos los bancos. Gracias. Ajá. Eso y más en el TikTok del doctor Verona, que ha hecho un TikTok acá del detrás de cámaras que está bueno. 1.800 personas ya le están siguiendo, doctor. Así que muy bien ahí para hacer crecer esa comunidad. Estamos en contacto para ver cómo se desarrolla esto. Gracias al doctor Muchas Verona. gracias por la información que nos ha brindado. Ahí está el caso de la presidenta Dina Boluarte. Va a dejar mucho que hablar, por Gracias, supuesto.